Buenas, continuamos entonces. Como habíamos quedado, esta sería nuestra sesión quinta. Y aquí entonces tenemos ya lo que actualmente vamos a ver como habíamos quedado. Primer capítulo, que fue todo lo anterior de contextualización del Código General del Proceso, lo aterrizamos en su franca medida. Comenzamos entonces con el capítulo 2, que son las generalidades de la mediación. Vamos a mirar tres conceptos, las generalidades de la mediación. En este capítulo segundo vamos a ver tres partes. Una primera de conceptos y después continuaremos por una de unos elementos diferenciadores para terminar con un asocio a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vamos a mirar tres conceptos. Conceptos en materia de derecho, pues hay muchísimos, y obviamente que la mediación no es la excepción. Por lo tanto, pues simplemente unas aproximaciones de muchas que hay, saqué tres al azar que me parece que pueden sernos útiles. La primera, que nos dice que es un sistema alternativo y en ocasiones complementario. Lo que resalto es lo que hace diferencia con lo demás. Sabemos que la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero en ocasiones puede ser complementario. O sea, es importante este criterio en cuanto que no es el 100%, pero parte o nos ayudaría en parte a solucionar el conflicto, o no siendo suficiente con la existencia de alguno otro, pues con la mediación poder obtener esa resolución. Entonces, de resolución de conflictos en el que las partes, mediante el diálogo, muy importante, y se resalta también el diálogo, y con la ayuda de un tercero o terceros imparciales que facilitan el proceso de comunicación, alcanzan por sí mismos los acuerdos que estiman más satisfactorios para la resolución de sus controversias o litigios. Entonces, destacable también aquí el tema del tercero. Estamos en la mediación y tenemos que hacer aquí el énfasis en que se trata de una heterocomposición. De tal manera que heterocomposición quiere decir la aparición de un tercero para que nos ayude a resolver el conflicto, y es el caso de la mediación, del mediador. Una segunda definición que dice que es una extensión y elaboración del proceso negociador. Entonces miremoslo con base en lo que se conoce tradicionalmente como el negocio, que implica la intervención de un tercero aceptable o aceptado por las partes, imparcial y neutro, que son las características de todo heterocomponedor, ¿cierto? No solo del mediador, sino también del árbitro, también del juez como tal, también del amigable componedor. Claro, sus características de imparcialidad y neutralidad, pues allí afloran a todas luces. Y aquí, rescatable que es un ejercicio de aceptación, aceptable como puede ser parecido en el tema del arbitramiento, que carece de poder de decisión, y esto sí es muy importante, porque esto sí lo hace diferente. Él no tiene poder de decisión. Y como en el caso de la negociación, por eso decíamos que es una extensión y elaboración de ese proceso negociador. Como en el caso de la negociación, la mediación deja el poder de decisión en manos de las personas en conflicto, de las partes en conflicto. Él no entra, como sería el caso que conocemos en otros mecanismos y el tradicional de rama judicial, de resolver ese conflicto. Esa resolución se la deja a las partes comprometidas en el asunto, esa decisión. De ahí que varios países en el mundo han adoptado el sistema de mediación de un tiempo relativamente reciente, pues abarca solo 3 décadas, no es de tanto tiempo de existencia sobre la faz de la Tierra. De tal manera que tenemos que a finales de la década de los 70 comienza el sistema en Inglaterra, y ya para 1989 se establece la primera compañía británica privada para la solución alternativa de disputas. Ya se van creando no solo personas
naturales, sino sobre todo jurídicas, que de alguna manera invitan, convocan, patrocinadas por los distintos estados a que permitan una solución alternativa de los conflictos. Y en Francia se inicia en el derecho público, se extiende al derecho privado y se institucionaliza en el derecho civil en 1990, estamos hablando del caso de Francia. Nuestro tercer concepto, nuestra tercera definición, ¿con qué elementos? Dice, la mediación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual un tercero ajeno al problema, ¿sí?, el heterocomponedor, interviene entre las personas que se encuentran inmersas en la controversia para escucharlas, ante un ambiente de colocar las situaciones de una y otra en su justa dimensión. Las escucha, ve sus intereses y con ello intenta facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones equitativas para los participantes del conflicto. Este acuerdo logrado por las partes produce efectos jurídicos siempre y cuando se formalice, requiere la formalización de esa forma en una notaría o en un centro de conciliación. El segundo aspecto, decíamos, que vamos a mirar algunos elementos diferenciadores respecto de otros mecanismos alternativos de la solución de conflictos, en el cual tenemos que la mediación es un procedimiento no obligatorio por las partes, ¿no?, como la conciliación, ejemplo, y en una mediación no se puede imponer una decisión a las partes, ya lo habíamos dicho, el mediador no entra a tomar la decisión, esa decisión la tienen que tomar las partes. Sería más, si ustedes lo quieren de esa manera, y así lo vamos a desarrollar, un facilitador. A diferencia de un árbitro o de un juez en rama judicial, el mediador no toma decisiones. Entonces la función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre la solución de controversias. Por eso los invitaba yo a mirar la palabra de facilitador. Y es más, aun cuando las partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, ojo, porque es un acto voluntario, no están obligadas a continuar con ese procedimiento de mediación. Tras la primera reunión, si consideran que la continuación de ese procedimiento va en contra de sus intereses, entonces tienen toda esa libertad, un aspecto meramente voluntario. Con todo eso, cuando han decidido recurrir a la mediación, las partes suelen, es un tema estadístico, ¿no?, participar activamente en la misma. Y si deciden someter la controversia a mediación, ese es el convencimiento que tienen, las partes deciden con el mediador cómo se llevará a cabo el procedimiento. Miren que es un tema de elaboración, es un tema de estar por encima del conflicto, de estar dispuesto a que una persona les ayude a resolverlo. Pero se requiere esta disposición porque precisamente tiene ese carácter voluntario y para nada coercitivo. De tal manera, seguimos en los elementos diferenciadores. La mediación es un procedimiento confidencial o privado. Por lo tanto, cuando estamos en desarrollo de una mediación, no se puede obligar a las partes a divulgar información que deseen mantener en reserva. Ese pacto lo hacen y lo mantienen. Cuando, a los fines de solucionar la controversia, una parte opta por divulgar información confidencial o reconoce ciertos hechos, esa información no podrá ser divulgada fuera del contexto de la mediación. Queda solo para el ámbito de la mediación, solo para ese ambiente, solo para ese escenario. Incluso si posteriormente se lleva el caso ante tribunales o se somete a un arbitraje, que se está refiriendo a la rama judicial, ante jueces o ante árbitros, incluso hasta allá, si fue objeto de una mediación y así lo pactaron, pues guarda ese esquema de confidencialidad. Este carácter de confidencialidad de la mediación permite a las partes negociar de manera más libre y productiva, sin temor a la publicidad, porque así lo pactan y así lo respetan. La mediación es un procedimiento basado en los intereses de las partes. Claro que hay que mediar y cada uno va a defender sus intereses, nada distinto a todo el tema controversial, ¿no? En un litigio ante tribunales o en un proceso de arbitraje, pues el resultado de un caso está determinado por los hechos objeto de la controversia y el derecho aplicable. En cambio, en la mediación, las partes
pueden guiarse a sí mismos por sus intereses comerciales. ¿Qué tenemos entonces? Que las partes pueden decidir libremente el resultado considerando el futuro de su relación comercial y no únicamente su conducta previa. Digamos que tiene un alcance mayor en el sentido que no se queda solo con las situaciones que generaron el conflicto, sino que pueden tener en cuenta situaciones a futuro que hagan una mejor o establezcan una mejor relación comercial entre las partes. Podría decirse así que, aunque no se llegue a un acuerdo o pacto, la mediación nunca fracasa, ya que permite que las partes definan los hechos y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para procedimientos arbitrales judiciales a futuro. Y es cierto, como es un acto voluntario, miren que en muchas ocasiones ya se va allanando el camino y pasa con otros mecanismos alternativos de solución de conflictos como es la solución de conflictos. Yo siempre he sostenido que cuando se intenta, así no se logre, un ambiente conciliatorio, miren que el desarrollo de un proceso en esas circunstancias va a tener un mejor resultado. Porque distinto es una postura radical que diga yo no tengo nada que decir, yo me atengo solo a lo que diga un juez de la República, mi postura es esta y es invariable, y eso sería un esquema muy rígido para que en un caso particular pues tuviese que un juez, como sucede aquí en Colombia, que entrara a resolver por las partes. Aquí la mediación pues se hace alusión a que nunca fracasa porque va allanando el camino. Ya las partes van, si no en un todo, como generalmente pasa, en gran parte solucionada. De tal manera que lo que resta o lo que puede restar para tenerse que llevar a vía, por ejemplo, jurisdiccional, pues ya va a tener un resultado más aceptable para las partes. Y el tercer escenario en esta primera sesión que tenemos ya puntual de mediación, tiene que ver con la mirada desde el origen de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Un régimen, digamos, histórico que es importante que lo tengamos en cuenta porque lo miramos desde ese concepto general internacional para aterrizarlo en el nacional o particular. Pues, la aparición de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos legales, sin duda, debido a que los sistemas de justicia tradicionales no han alcanzado la eficacia y efectividad requerida en su pretensión por resolver de manera eficiente su solución. Incluso la forma tradicional establecida para enfrentarlos ha generado en ocasiones una desafortunada ampliación y escalamiento del conflicto y no su esperada solución. Es la radiografía exacta del caso del aparato jurisdiccional en muchos países y puntualmente y de manera preocupante en Colombia. Ha hecho crisis la rama judicial del poder público. ¿Para qué está la rama judicial del poder público? Para resolver los conflictos de aquellas personas que no han sido capaces, o sea, no han logrado a través de la autocomposición resolverlo. Entonces acuden confiadas al Estado para que se les ayude a resolver. Pero cuando un proceso entra a un escenario judicial y se demora 2, 3, 4, 5 años y de ahí para arriba, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo con el conflicto? Que se está escalando el conflicto, no hay solución y las personas empiezan a perder fe y credibilidad en el aparato jurisdiccional, y es lo que desafortunadamente ha pasado en Colombia y es el reto que ustedes tienen y las generaciones nuevas tienen para que puedan lograr una mejor administración de justicia de tal manera que las personas, todos los asociados, confíen en ese sistema, que es por lo que pretenden todos los países en el mundo. Pero claro, la ampliación de los términos, el manejo inadecuado de todas las normas procesales, como sucede aquí, pues alargan y alargan en el tiempo un proceso y las personas van perdiendo la credibilidad en él. Por eso los mecanismos alternativos de solución de conflicto
se han entendido no como un esfuerzo de sustitución de la administración de justicia, no, sino como un intento adicional de reducir las presiones sobre el sistema y permitir un mayor acceso a él. O sea que el verdadero principio constitucional del acceso a la administración de justicia se puede apoyar también en estos mecanismos y el Estado pueda cumplir de mejor manera. Ahí tenemos el ejemplo de varios doctrinantes de los cuales dan fe de esto. No es nada nuevo, todos los países del mundo padecen el ejercicio de la administración de justicia y podemos decir que la administración de justicia en el mundo es lenta y lo es. Lo que pasa es que en Colombia es exageradamente lenta, por eso hablamos de unos términos razonables para la resolución de conflictos. De allí que Bevan, Wynne, Tony Holland, Partington 1996, Bernstein en 1993, son todos doctrinantes que han trabajado este tema. La relación conceptual y funcional entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos y el sistema de administración judicial hace que estos aspectos básicos de cada uno hayan sido aplicados e introducidos en el sistema formal de justicia. Colombia también ha dado aplicación a eso. Es que la regulación jurídica, según Booker, en 1999, ha incidido en el ejercicio de instaurar una tendencia a procesalizar la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tanto como ha aceptado incorporar la racionalidad de estos mecanismos dentro del sistema formal. Entonces es como una tendencia a desdibujar la alternancia, la posibilidad de una alternancia, porque dentro del concepto de alternancia hay que entender qué es otros métodos y hay que utilizar otros métodos, porque claro, como bien lo dice Booker, pues si eso no sucede, pues llegamos al mismo caso de la administración de justicia y si todos estos mecanismos también los blindamos, los rodeamos de una cantidad de formalidades, pues no habremos hecho nada. Ya el caso nuestro, Colombia, la regulación jurídica de estos mecanismos comenzó con la Ley 23 de 1991. Ahí es donde está el origen, el embrión para Colombia. Si bien los mecanismos de solución privada de conflictos, como la transacción, había sido incorporada ya desde 1887, porque existe esa figura desde el Código Civil, solo en la década de los 90 y a inicios del siglo XXI, pues las regulaciones sucesivas han ido perfilando contextos para su desarrollo, que efectivamente sea y logre el cometido que se propuso el legislador, miren desde cuándo, 1887. Y en el caso de la conciliación, seguimos hablando para Colombia, del énfasis inicial puesto en utilizarla para terminar procesos ya iniciados. Se ha pasado a un desarrollo que amplía su horizonte al introducir la conciliación extrajudicial en derecho y en equidad, que es realizada por fuera del contexto propio del proceso judicial. Y saben bien y conocen bien ustedes, está reglamentada por la Ley 446 de 1998. Entonces, ¿qué sucedió hasta aquí? ¿O qué había sucedido hasta aquí? Que el ámbito de la conciliación, como mecanismo alternativo de la solución de conflictos, se había dispuesto y se propuso que se trabajase también en escenarios si tuviera relevancia jurídica, inclusive por fuera de procesos. Entonces se habla de extrajudicial, extraprocesal, de tal manera que se entendía y se tiene que entender que si esos asuntos, sea por el mecanismo que sea, pero en este que estamos hablando de la conciliación, se hace por fuera del proceso y se logra resolver, pues es fácil entender que nunca van a llegar al aparato jurisdiccional. Inclusive en Colombia, con base en estas leyes que nosotros estamos hablando, de carácter obligatorio en algunos eventos, y hablamos y se estipula entonces con la ley 640 de 2001 que reglamentó su utilización como tamiz, o sea, como filtro antes del sistema judicial colombiano al instituir la conciliación en un requisito de procedibilidad. Entonces, ¿qué fue lo que se quiso? Que en algunos asuntos y con el ánimo de descongestionar el aparato jurisdiccional, se dijo, es importante que primero se intente una conciliación
y por eso se habla de requisito de procedibilidad, se agote el requisito de procedibilidad. ¿Y por qué les digo que se intente? Porque la conciliación, como todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tiene una característica sui generis, que es la voluntariedad. Entonces es un mal concepto y está mal empleado y mal dicho, que se dice en ocasiones, es que es una conciliación o hay que acudir a una conciliación obligatoria. Eso no es cierto. A nadie se puede obligar a conciliar. A nadie se puede obligar a que pase por un filtro también de una mediación. No. Entonces, ¿qué es lo que es obligatorio? Por ejemplo, cuando hablamos del requisito de tener que agotar el requisito de procedibilidad, lo que es obligatorio es convocar, que en Colombia es a través de una notificación en legal forma a la contraparte para que asista a un escenario de conciliación. Eso es lo obligatorio. Pero nunca será obligatorio que concilie, ni para nadie es obligatorio conciliar absolutamente nada, transigir nada, mediar de carácter o en el sentido obligatorio, no, tiene que estar y mediar ese aspecto voluntario. Entonces, de esta manera, con esta primera sesión dejamos planteado esta primera parte de las generalidades en torno a la mediación.